Es tan animante escuchar estos santos de tantos diferentes países. Alabado sea el Señor, la tierra pertenece al Señor y toda su plenitud. Hoy llegamos al mensaje 10, cuyo título es Cristo, aquel que establece el reino, y la palabra de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Después que Cristo efectuó la redención, Él ascendió al Padre, y a Él se le dio dominio, gloria y un reino. Esto es conforme a Daniel capítulo 7, versículo 14. Él recibió un reino del Padre. Y conforme a Lucas capítulo 19, se nos dice en la parábola que un hombre noble viajó a un país distante y quien recibió un reino y luego regresó. Después que Cristo llevó a cabo la obra redentora, Él recibió el reino procedente del Padre. Y Él, en el tiempo designado, Él regresará. Él regresará para traer el reino a la tierra. Así que esto conlleva un proceso en que Él establece el reino. Él ya recibió el reino, pero este reino debe ser establecido plenamente en la tierra. Y aquí, en el capítulo 20 de Apocalipsis, vemos que este Cristo es aquel que establece el reino. Este es un gran asunto. Me he dado cuenta que en este entrenamiento hay muchos nuevos, muchos jóvenes que están participando en este entrenamiento y muchos por primera vez. Quisiera decir algunas palabras con respecto a este asunto del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Muchos cristianos tienen conceptos diferentes, perspectivas acerca de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, en breve, es una esfera que va desde la eternidad pasada a la eternidad futura, donde Dios puede plenamente ejercer su dominio para gobernar. Así que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, está allí el reino de Dios. Cuando Dios vino a crear al hombre en Génesis, nos hemos ya referido a esto muchas veces porque esto es muy importante. Este es un punto de referencia cuando Dios nos revela su beneplácito, su intención, cuando Él creó al hombre a su propia imagen y semejanza. Él le entregó al hombre que ejerciera dominio. Ejercer dominio implica una esfera, un entorno donde Él pueda llevar a cabo, un ámbito donde Él pueda llevar a cabo su autoridad. En este reino Él puede hacer tres cosas. Número 1, subyugar al enemigo, derrotarlo, subyugar al diablo. Y además, en segundo lugar, Él necesita un reino para recobrar la tierra que ha sido usurpada y dañada por Satanás. Y 3, Él necesita un reino para ejercer su autoridad, ejercer su reinado. Dios necesita un reino. Y Él buscaba obtener este reino con este hombre que Él creó conforme a su imagen. Lamentablemente, este hombre fracasó, por lo cual Dios no pudo obtener el reino con el linaje adámico, con Adán. Por lo cual entonces Dios buscó a Abraham.
quien es el padre del linaje llamado, y a quien le prometió que lo haría de él una gran nación. No solamente una gran familia, sino haría de él una nación grande. Ciertamente con Abraham y con su descendencia, que son los hijos de Israel, Dios obtuvo su reino en la tierra, con un pueblo, es decir, la nación de Israel. Así que todo el Antiguo Testamento podríamos decir, el reino de Dios estaba con la nación de Israel. Pero incluso con esa nación de Israel, ellos no le permitieron a Dios tener la plena libertad de tener el pleno reinado entre ellos. 4,000 años después, Dios mismo vino en la persona de Jesucristo. Él vino para ser un sembrador, el sembrador del reino. Él mismo era la realidad del reino. En Él, Dios tenía pleno acceso. Su dominio, su autoridad fue plenamente expresado en este hombre Jesús. Él vino como un sembrador para sembrar las semillas del reino en todo el pueblo escogido de Dios. Desde ese punto en adelante, el reino de Dios ya no es externo, no es objetivo, sino más bien ahora el reino de Dios está siendo sembrado en los corazones de los hombres. El reino de Dios llega a ser algo subjetivo, llega a ser de vida. Está en forma de una semilla que está creciendo dentro de todos los creyentes. Todos estos creyentes, colectivamente, son la iglesia. Así que como Pablo nos dice en Romanos 14, la iglesia hoy es el reino de Dios en la práctica. Incluso el Señor dijo que desde el Antiguo Testamento, ya que el pueblo de Israel no fue fiel en permitirle a Dios tener plena, absoluta autoridad, entonces ese reino fue quitado, tomado de Israel y trasladado a la iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy, entonces, hermanos y hermanas, el reino de Dios está aquí. No ha sido suspendido. El reino de Dios está aquí, ahora. El Señor Jesús vino para ser un sembrador de este reino. Y dentro de cada uno de nosotros, los creyentes, está la semilla del reino que está creciendo. Mientras este reino está creciendo dentro de nosotros, este Cristo ascendió al cielo, al Padre. Él recibió el reino. Él recibió el reino en el sentido de que en el tiempo oportuno hubiera la manifestación. Al final de la era, Él trajera ese reino y lo estableciera en la tierra. En aquel tiempo, en ese tiempo, todas las cosas negativas en la tierra serán limpiadas, eliminadas, aniquiladas, y luego Él traerá este reino que de hecho ha estado creciendo dentro de todos los creyentes en la iglesia, será manifestado de manera práctica. Y eso será el reino milenario establecido en la tierra. Y allí no solamente Cristo reinará, sino que también todos los santos vencedores reinarán juntamente con Él. Así que hay un proceso en el establecimiento del reino de Dios. En breve, este reino va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. En el tiempo del Antiguo Testamento, ese reino estaba con la nación de Israel. Y en el Nuevo Testamento está con la iglesia. Y al final de esta era, cuando el Señor regrese, habrá allí el reino milenario por 1000 años. Esto conducirá a la eternidad, el cielo nuevo, la tierra nueva, con la nueva Jerusalén, como el reino eterno de Dios. Aleluya. Eso es todo lo que puedo decirles a ustedes de manera muy breve con respecto al reino.
Ustedes tienen que ir a la librería. Tenemos muchas publicaciones maravillosas. Tenemos un libro muy grueso cuyo título es El Reino. Si quiere estudiar más este tema, los animo a que pasen algún tiempo para adquirir algunas de estas publicaciones. Esto es de gran ayuda, porque ciertamente hoy en día, saben, el libro de Apocalipsis, este tema del reino es crucial, es de peso en la economía de Dios. Sin este reino, Dios no tiene manera de llevar a cabo el beneplácito de su corazón. Él necesita un reino, él necesita una esfera, un ámbito, un pueblo que sea uno con él, que le permita a él tener plena libertad, una plena libertad para hacer lo que él debe lograr en ellos. Ahora, llegamos al punto romano número 1. Dice, Cristo es aquel que establece el reino. Después de combatir contra sus enemigos, Cristo establecerá el reino de Dios sobre la tierra, el reino milenario, y reinará con sus creyentes vencedores por 1000 años. Toda la tierra tiene que ser depurada como preparación para que el reino de Dios venga. Como dije, establecer el reino no es un asunto sencillo, ciertamente conlleva ciertos procedimientos. Todas esas cosas negativas tienen que ser eliminadas, tiene que ser depurada la tierra para que venga el reino de Dios. Sabemos que al llegar ya a Apocalipsis 19, allí habrá una guerra, la guerra de Armagedón, que será la guerra más grande, la batalla de Armagedón. Cristo pelea contra el anticristo y los reyes con sus ejércitos. Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la palabra de Dios. Habrá tal guerra. Y tanto el anticristo como el falso profeta serán entonces echados vivos al lago de fuego. Ellos serán aniquilados allí. Sin embargo, Satanás aún no ha sido entonces, en ese momento no fue echado al lago de fuego, sino que más bien fue echado al abismo. No es lo mismo. Él fue atado, él fue encadenado con una gran cadena y fue puesto en el abismo por 1000 años. Así que, para el establecimiento del reino, nuestro Cristo victorioso, Él depuró, limpió la tierra como preparación para que el reino de Dios venga. Solo queda una cosa, y esta es Satanás, la fuente de todos los problemas. ¿No quiere usted ver que este problema es eliminado? Satanás es la fuente de todos los problemas. Aprecio en la prueba, los hermanos dijeron que Satanás es el acusador de tiempo completo. No sé el día de hoy cuántas veces lo acusó a usted. Tú no mereces ir al entrenamiento en esta noche, a la reunión. Mírate a ti, acabas de enojarte, hiciste esto, hiciste aquello. Él nos acusa todo el tiempo. Satanás, tú eres un mentiroso. Tú perteneces en el lago de fuego. Esto es lo que queda. Satanás debe ser eliminado, la fuente de todos los problemas. El primer ítem mencionado en Apocalipsis 20, un capítulo que trata sobre el reino, es que Satanás es atado. Quiero leerles estos versículos en el capítulo 20. Los primeros 3 versículos, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Así que el final completo de Satanás no ha llegado a este punto, sino hasta después de los 1000 años. Entonces Satanás será liberado, porque en aquel tiempo, entre las naciones en el reino milenario, cuando se cumplan los 1000 años, ahí estarán las naciones restauradas. Ellos no habrán sido regenerados. Entre ellos, Satanás instigará de manera final para instigar una rebelión. Habrá todavía la naturaleza rebelde en esas naciones que no habían sido regenerados y hará que ellos se rebelen. Y ahí se nos menciona particularmente Gog y Magog. Todavía estarán causando este problema y entonces descenderá fuego del cielo y los consumirá. Y es en aquel momento que Satanás será echado al lago de fuego y ahí se le dará fin por los siglos de los siglos. Dios usa incluso a Satanás después de esos 1000 años, lo libera para limpiar, depurar esa parte final de la naturaleza rebelde de las naciones restauradas. Ya para ese tiempo, después que esto ha sido depurado por completo, entonces Satanás será puesto en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Aunque el Señor juzgó a Satanás en la cruz, tal juicio aún no ha sido ejecutado plenamente. Cuando el Señor regrese, Él ejecutará plenamente el juicio que llevó a cabo en la cruz sobre Satanás. Satanás será atado y arrojado al abismo, con lo cual no tendrá poder para actuar o causarle daño a nadie. Entonces la tierra llegará a ser el reino de Cristo. Siento que quizás sea necesario decir algo con respecto a los tratos de Dios con Satanás en estos últimos 6000 años desde el tiempo de la caída del hombre en Génesis. En Génesis, después que el hombre cayó, en el capítulo 3, Dios vino para maldecir a la serpiente. La serpiente fue maldita, Dios le puso una maldición a la serpiente después que engañó al hombre, y luego Dios profetizó que vendrá un día, de hecho Él pone enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La serpiente herirá a la mujer en el calcañar y la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Tal maldición fue puesto sobre la serpiente allí en el huerto de Edén después de la caída del hombre. 4000 años después, cuando Cristo vino como hombre, Él era el rey. Él vino para ejercer la autoridad de Dios, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos. Y en Juan capítulo 12, 31, Él dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Así que el Señor, como Rey, que ejerce la autoridad de Dios, Él ya declaró, ahora el príncipe de este mundo será juzgado, echado fuera. Esto se refiere a Satanás. Y luego más tarde, cuando Él fue a la cruz, mientras Él estaba siendo crucificado allí, Él fue levantado como la serpiente de bronce. Él estaba en la forma de la serpiente, pero no tenía el veneno de la serpiente. Cuando Él estaba colgado en la cruz, Él no solo estaba muriendo allí por usted y por mí como pecadores, sino que Él murió allí para darle fin a Satanás, la serpiente.
Como Pablo dice, nos dice en Hebreos capítulo 2, 14, el Hijo del Hombre viene, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Cristo viene para darle fin, para destruir a el diablo que tiene el imperio de la muerte. Así que Cristo en la cruz aplastó al diablo, derrotó al diablo. Cuando Él murió, Él también murió como la serpiente de bronce y le dio fin a esa serpiente antigua. Pero lo que Cristo hizo allí fue la sentencia, aún no fue la ejecución. La ejecución de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz, esto todavía se desarrollará en 2000 años. Cuando Él regrese para establecer su reino, Él derrotará a todos los enemigos en la guerra de Armagedón, en la batalla de Armagedón, y también atará a Satanás, pondrá a Satanás en el abismo, y después de los 1000 años, también allí vendrá el juicio final mediante esta última batalla, y ahí Satanás será finalmente puesto en el lago de fuego. ¡Aleluya! Por los siglos de los siglos. Él ya no lo causará a usted más. Él ya no lo molestará. Ese será el trato final con respecto a Satanás. Hermanos y hermanas, debemos saber el destino de Satanás. Este destino es el lago de fuego. Cuando él viene a molestarlo a usted tiene que recordarle a Satanás: Satanás, tu destino es el lago de fuego. No permita que él lo engañe. No reciba tales mentiras. Como aprendimos anoche, cuánto nosotros debemos declarar, tener la palabra de nuestro testimonio, en la cual ponemos a Satanás en su lugar. Satanás es un mentiroso. Él ha estado engañando a las personas día y noche, acusando y engañando. Debemos saber que en Génesis 3 Dios ya pronunció, ya profetizó esa sentencia que él sería herido en la cabeza, y mediante la venida de Cristo él llevó a cabo este juicio. Allí se llevó a cabo la sentencia en la cruz, y finalmente, al ser establecido el reino plenamente, entonces Satanás será echado al lago de fuego. Espero que esto sea de ayuda para ustedes, para que se den cuenta y vean que hay tal proceso de cómo Dios trata y pone fin a Satanás. Según las profecías de la Biblia, el milenio tiene 2 secciones. La sección de arriba, la celestial, y la sección de abajo, la terrenal. 1. La sección de arriba del milenio es llamada el reino del Padre, y la sección de abajo es llamada el reino del Hijo del Hombre. 2. El reino del Mesías, o el reino mesiánico, es otro nombre que se le da a la sección de abajo del milenio. Así que hay 2 secciones, estas 2 partes del reino milenario. La parte celestial es el reino del Padre, que pertenece a todos los creyentes vencedores. Es allí que, si somos los creyentes vencedores, iremos allí. Participaremos en la sección celestial del reino milenario. La parte de abajo, que es también el reino mesiánico, el reino del Hijo del Hombre, también es llamado el tabernáculo de David, que será restaurado. Es allí donde los judíos salvos estarán. Ellos serán los sacerdotes, porque en aquel tiempo todas las naciones querrán aprender la ley y el conocimiento de Jehová,
y vendrán a preguntarle a los sacerdotes para que les enseñen. Así que los judíos salvos estarán allí en la sección de abajo como sacerdotes, y también las naciones restauradas, que son las ovejas, en el trono de su gloria. Al final de los tiempos habrá un trono de gloria donde las naciones serán juzgadas delante de Cristo. Y aquellos que ayudaron, que cuidaron de los judíos, de los cristianos, durante el tiempo de la gran tribulación, ellos serán considerados las ovejas. Estos serán transferidos al reino milenario para ser el pueblo, es decir, las naciones que poblarán la sección de abajo del reino milenario. Espero que esto esté claro con respecto a estas dos secciones del reino milenario. Usted y yo como salvos, creyentes salvos, especialmente como vencedores, no pertenecemos a la sección de abajo, sino a la sección de arriba, la sección celestial, es decir, el reino del Padre. Yo espero estar allí con todos ustedes. F. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 6, revela que Cristo, aquel que establece el reino, reinará con los santos vencedores. 1. Debido a que los vencedores introducen el reino de Jesucristo, el Señor reinará por 1000 años. Y los vencedores también reinarán con Cristo por 1000 años. Santos, Cristo no reinará solo. Todos los santos vencedores reinarán juntamente con Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La palabra los se refiere a los vencedores. Ahora ellos están sentados en tronos y se les ha dado la autoridad para juzgar. Tener la autoridad para juzgar significa tener el reino. El versículo 4 en Apocalipsis 20 indica que los vencedores han recibido el reino y lo están disfrutando. Santos, Dios tiene sus ojos puestos en el reino. Usted y yo también debemos tener nuestros ojos puestos en el reino. Lo que vemos no es solamente el entorno externo, ni siquiera la vida de iglesia presente. Nuestros ojos deben estar puestos en el reino. En Lucas capítulo 12, versículo 32 dice, no temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. El Padre se ha complacido en daros el reino. Lucas 12, 32. El reino es nuestra porción. El reino nos pertenece. En este punto, con respecto a los creyentes vencedores que reinan juntamente con Cristo, esto es un asunto tan precioso, es un punto crucial que todos los creyentes debemos ver. La intención de Dios no es solamente que Cristo reine, sino también que todos los creyentes reinen juntamente con Cristo. Vimos en Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre con la intención de que el hombre reinara, que ejerciera dominio. Que el hombre, por una parte, apunta a Cristo, señala a Cristo, que Cristo tenga el dominio, ejerza dominio. Pero Dios también desea que el hombre, juntamente con Cristo, reine, ejerza tal dominio. Sabemos, cuando creímos en el Señor, fuimos introducidos en una unión orgánica con Él. Efesios 2 nos dice que fuimos hechos juntamente con Él, fuimos resucitados, nos dio juntamente con Cristo, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2.
Cuando Cristo, Jesús, fue levantado, resucitado, nosotros juntamente con Él fuimos resucitados. Se nos dio vida juntamente con Cristo y cuando Él ascendió, Él está sentado allí en los lugares celestiales, en el trono, también estamos allí. Este es un gran asunto. Cuando vemos a Cristo que viene para establecer su reino, Él será el rey que reina, pero Él no desea reinar solo. Él desea que todos nosotros reinemos juntamente con Él. La salvación que Dios efectúa nos lleva a este punto. La salvación que Dios efectúa no solamente nos salva del infierno, de la perdición, del pecado, de todos los problemas. La meta más elevada de la salvación completa que Dios efectúa es llevarnos al trono, es llevarnos al punto donde podemos reinar juntamente con Cristo. Por eso Romanos capítulo 5 versículos 17 y 21 nos dicen, mucho más por la abundancia de la gracia y del don de la justicia, reinamos en vida. Espero que todos seamos impresionados por esto, que no estemos satisfechos simplemente con una salvación a un nivel bajo, que Él nos libera de la salvación, de la perdición, del infierno, del pecado. No, Dios nos está salvando para introducirnos en el trono. Nosotros somos el pueblo del reino. Dios quiere que reinemos. ¿Y qué significa reinar? Reinar no significa estar sentados de manera encumbrados con un cetro, dando mandamientos, diciéndole a la gente qué hacer. No, reinar conforme a lo que el hermano Lee dio en la última conferencia, en la conferencia de habla chino de 1994. Ese tema de esa conferencia era experimentar la salvación orgánica de Dios, equivale a reinar en la vida de Cristo. Los animo también que obtengan ese libro. Es una perspectiva maravillosa. El hermano ahí nos dijo que reinar con Cristo en la vida de Cristo equivale a ¿qué? Equivale a vivir, a experimentar en nuestro vivir todas las riquezas y la vida expresada desde Romanos capítulo 6 a Romanos capítulo 16. No tenemos el tiempo para entrar en todos esos detalles. Romanos capítulos 6 de la santificación hasta vivir en la práctica la vida de iglesia, las iglesias locales. Romanos 6 al 16. Todos estos aspectos que se ven allí son la experiencia, la manifestación de reinar en la vida de Cristo. Una vida en la que nos recibimos los unos a los otros, nos amamos unos a otros, nos perdonamos unos a otros. Todos estos aspectos son los aspectos de una vida en la que se reina juntamente con Cristo. No es, como nos diría nuestro concepto natural, reinar, enseñorearnos de otros o darles mandamientos a otros. No. De hecho, es completamente lo opuesto. Usted está plenamente sometiéndose a la vida de Cristo dentro de usted para expresar en su vivir todas las virtudes, todas las riquezas de esa vida, tanto a nivel individual como a nivel corporativo. Todo es expresado aquí en esta vida de reinar juntamente con Cristo. Reinar con Cristo es nuestra porción más elevada, nuestra recompensa más elevada. Todos los vencedores, ellos serán introducidos en tal condición en el milenio, reinando juntamente con Cristo, e incluso todos los creyentes, finalmente, en el reino eterno, todos estaremos allí como
sacerdotes y reyes para con Dios. Este próximo punto dice: los vencedores llegan a ser aptos para reinar con Cristo al ser forjada en ellos la humanidad de Jesús. Para llegar a esta etapa de reinar juntamente con Cristo, no es algo que ocurre de repente, de la noche a la mañana. Más bien, esto conlleva todo un proceso de crecimiento, de madurez y de preparación. Tal como un niño que es un príncipe en una familia real, él heredará el trono un día. Pero él solo tiene 6 años, entre tanto él debe crecer y debe aprender muchas cosas. Cómo conducirse, cómo representar el trono de manera majestuosa. Así que entendemos que la meta de Dios para cada uno de nosotros es llevarnos al trono. Tenemos una vida regia, una vida del reino dentro de nosotros. Nuestro destino es ser correyes juntamente con Cristo. Lo que vimos anteriormente, el destino de Satanás es arder en el lago de fuego, pero nuestro destino es ser correyes juntamente con Cristo. Debemos tener esta aspiración. Señor, yo deseo reinar juntamente contigo. Me entrego para ser entrenado, para ser perfeccionado, para llevar esta vida regia, esta vida reinante, para ser hecho apto a fin de reinar juntamente con Cristo. Mencioné que hay un proceso. Yo diría, señalaría 3 asuntos para nuestra preparación con respecto a que reinemos juntamente con Cristo. El primer asunto es nuestra necesidad de crecer en vida hasta la madurez. Si no tenemos el suficiente crecimiento en vida, ¿cómo podríamos reinar con Cristo? Si usted es un niño de 6 años, aunque usted podría ser el heredero o el rey designado, cuando los asuntos son presentados a usted para ejercer cierto juicio, hacer ciertas decisiones, tal vez usted sale a jugar con la pelota. Usted más bien debe tener el crecimiento en vida suficiente, incluso la madurez en vida, para participar en reinar juntamente con Cristo. Ciertamente los vencedores, como se nos presentó en el mensaje anterior, como las primicias, maduran, son preparadas, están maduras como primicias. Pero ninguno de nosotros debemos desanimarnos y decir, esas son las primicias, yo no soy parte de eso. No, más bien, nosotros tenemos una vida regia, la vida del reino dentro de nosotros. Tenemos la vida del rey dentro de nosotros. Y hemos sido unidos a Él, juntamente con Él, como un solo espíritu. Si estamos abiertos y dispuestos a cooperar con Él, como nuestro hermano Ron presentó en ese primer día, nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para que nosotros le brindemos nuestra plena cooperación al Señor, porque es el destino que Dios ha fijado para nosotros que seamos reyes. Dios ha destinado que nosotros estemos en el trono. No espere nada, no tenga ninguna expectativa de nada menos. Este es el destino que Dios ha fijado para nosotros. ¿Por qué deberíamos tener una expectativa de algo menos que eso? En estos días debemos crecer.
Como nuestro hermano Ron sugirió, tenemos que pasar por estas diferentes etapas, distintas etapas del crecimiento en vida. Primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Esperamos poder llegar a la cuarta etapa. Si usted lee el libro, La experiencia de vida, en esa cuarta etapa, una de las experiencias es reinar en vida. Reinar en vida es un aspecto de aquellos que alcanzan la cuarta etapa de la experiencia en vida. En estos días debemos orar que el Señor nos fortalezca cada día en el hombre interior. Él haga su hogar en nuestros corazones. Debemos tener raíces profundas. Debemos ser librados de nuestra superficialidad, de ser personas superficiales y buscarlo a Él, ir en pos de Él para tener raíces profundamente arraigadas en Él y eliminemos todos esos obstáculos que se nos presentaron anteriormente en este mensaje, la hipocresía, los obstáculos que existen en nosotros. Tomemos medidas con respecto a eso para que entonces el Señor tenga una vía libre en nosotros para que crezcamos y que Él nos lleve a la madurez. Todavía tenemos tiempo. ¿Sabe? Recientemente, a menudo cuando tengo comunión con los entrenantes, los amo a todos ellos. Son muy queridos, pero lamentablemente todavía son muy jóvenes. Ustedes son enérgicos, capaces, incluso aprenden muchas verdades, muchas cosas, hablan bien, pero ¿qué tal si le dan al Señor otros 10 años, 10 más años para crecer en Él? Algunos de ustedes se graduarán después de este entrenamiento. No sé cómo el Señor los guiará a ustedes, sea lo que sea, ya sea servirle tiempo completo, ir a la escuela o simplemente trabajar. No importa, eso en verdad no importa. Con respecto al Señor es casi lo mismo, verdaderamente es lo mismo, casi lo mismo. Porque todo lo que el Señor le asigna a usted es para que usted lo gane a Él, para que usted crezca en Él, para que usted llegue a madurar en Él. No piense que si usted sirve al Señor de tiempo completo, usted tendrá la mejor oportunidad. No es así. Algunos que fueron a trabajar estaban allí bajo la mano de un jefe sufriendo todas esas exigencias, requisitos, todas esas presiones en el trabajo. Eso es muy bueno para el crecimiento. Toda esa presión y calor, todo eso es bueno para el crecimiento. Conozco a algunos santos entrenantes en otros lugares ahora. Ellos ya 10, 20 años después que ya se graduaron del entrenamiento y vi alguna madurez en ellos. Algunos llevan responsabilidad en las iglesias. El peso de ellos es diferente. Hay más peso en esos santos. Ahora usted tiene un poquito de peso, ustedes entrenantes, pero en 10 años tendrán mucho más peso. Es la madurez en vida. No digo esto de una manera a la ligera, sino que más bien espero que ustedes, queridos santos, todos, escuché casi 20% de las participantes en ese entrenamiento son de 25 años, menores de 25 años. Hay muchos jóvenes aquí, tienen mucho potencial para crecer, para aprender. Tienen que darle al Señor la oportunidad. Hay tiempo. Por una parte, sabemos que el Señor viene, la venida del Señor está cercana, pero todavía tenemos tiempo si aprovechamos todas las oportunidades para cooperar con Él y buscar aprender todas estas lecciones para el crecimiento en vida, a fin que de aquí a 10 años o quizás de aquí a 5 años, usted viene aquí al frente, comparte algo en el micrófono y
el peso suyo es diferente, tiene más peso dentro de usted. Incluso algunos de ustedes pueden testificar, algunos de los entrenantes fueron al tercer año, un año más, pues ya tienen más peso. Así que, para prepararnos para reinar con Cristo, debemos crecer en vida y madurar en vida. No podemos, no hay atajo para esto. En cuanto a esto, tenemos que cooperar con el Señor y, en especial, cooperar con el entorno que el Señor ha dispuesto para nosotros. El segundo aspecto que nos ayuda a reinar en vida es que nosotros debemos aprender a compartir la misma posición que Cristo. Usted estará sentado con Cristo, reinando con Cristo. Usted tiene que aprender a compartir esa misma posición juntamente con Cristo. El hermano Ricky compartió en Colosenses 3 que debemos fijar la mente en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Debemos tomar nuestra posición de estar sentados con Cristo donde Él está, fijando la mente en las cosas de arriba. Esto significa que estamos allí donde Cristo está. Cuando somos jóvenes e inmaduros, nos emocionamos en una conferencia, en un entrenamiento. Estamos allí diciendo aleluya, estamos contentos, pero una semana después, de repente, ya volvieron las emociones, se deprimió y ya no lo vemos a usted por las próximas 2 semanas. Hemos visto casos como estos. Algunos muy diligentes, fervientes, ejercitados, pero de repente se desaparecieron. ¿Qué ocurrió? Salieron de su posición que tenían. Y Cristo está en el trono. Él está en la posición del trono. Y allí todo funciona. Pero cuando las cosas no funcionan bien, Él sigue en el trono. Él sigue en la misma posición. En la vida de iglesia, esta clase de firmeza, estamos sentados juntamente con Cristo, compartimos la misma posición de Cristo. Nosotros no vivimos por nuestra parte emotiva. No somos dirigidos por el entorno, sino que estamos aquí sentados juntamente con Cristo, compartiendo la misma posición que Él, especialmente cuando hay retos, hay desafíos, hay dificultades. Es fácil darnos por vencido o transigir. Más bien debemos mantenernos en la misma posición, compartiendo la misma posición juntamente con Cristo. Y luego el tercer asunto es, para reinar juntamente con Cristo, debemos tener una humanidad elevada y equilibrada, que es este punto que acabamos de leer, el punto G. Necesitamos una humanidad elevada y equilibrada. Recuerden que aquel que está en el trono tiene la manifestación de un hombre, semejanza de hombre. Aquel que reina es un hombre. Necesitamos la humanidad de Jesús. Si hemos de reinar juntamente con Cristo, debemos encargarnos, ocuparnos de todos los aspectos de cómo ser un hombre. No un hombre común, no un hombre ético solamente, conforme a la enseñanza mundana y concepto mundano. Estamos hablando acerca de un hombre celestial, un hombre resucitado, la humanidad resucitada de Jesús. En una era oscura como la presente, llena de inmoralidad, de injusticia, de iniquidad, como nosotros, como reyes futuros, aquellos que tenemos la vida regia dentro de nosotros, ¿cómo nos conducimos? Tenemos estos versículos
en Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, también Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y Efesios capítulo 5, versículo 24. Estas tres pasajes de la palabra mencionan, en una lista enumeran cosas negativas, diciendo que las personas que practican estas cosas no tienen nada que ver con el reino de Dios. No pueden heredar el reino de Dios. En esta lista hay muchas cosas inmorales, pecados graves, inmoralidades graves, severas, pero también hay asuntos tales como envidia, celos, contiendas, divisiones, ira, borracheras. Bueno, tal vez usted no piensa que esto es muy serio, pero si usted lee estos tres pasajes de la Biblia, es decir, los que practican estas cosas habitualmente viven en esa esfera, usted entonces no puede heredar el reino de Dios. De hecho, tampoco reinar en el reino de Dios. Algunos de esos asuntos están relacionados con nuestra humanidad. Cuando el hermano Lee estaba con nosotros, él dio esta conferencia en la humanidad de Cristo. Él tocó este asunto de la ofrenda de harina. En esta era de tinieblas, en esta era corrupta, el Señor necesita en nosotros forjar como la madera de acacia, que seamos aquellos con una humanidad elevada y equilibrada para hacer su testimonio. En medio de la gente corrupta por toda la tierra, Dios pueda tener un pueblo en la tierra que sea su reino, que participan en la humanidad elevada de Cristo. La humanidad, incluso el hermano Lee nos ayudó cuando él estaba aquí con nosotros con respecto cómo nos vestimos, cómo incluso nos conducimos. Me recuerdo en uno de los mensajes del entrenamiento, él le habló con uno de los entrenantes y le dijo, cuando te sientas, te debes sentar dentro de tu espacio, no tomes el espacio del asiento del vecino. Incluso cosas semejantes, cómo nos vestimos, cómo nos sentamos, cómo comunicamos unos con otros, todo esto tiene mucho significado. El hermano Steve mencionó varias veces, sonría. A veces el semblante que tenemos hace que las personas huyan corriendo, huyan de nosotros. Usted no es un tigre, no es un ángel, usted es un hombre, un ser humano. Usted, entonces, como uno que reina juntamente con Cristo, necesitamos tener una humanidad elevada y equilibrada. Cómo nos ocupamos de las cosas, cómo manejamos las cosas. Esto tiene mucho significado. Los tres pasajes son 1 Corintios 6, del 9 al 10, Gálatas 5, del 19 al 21 y Efesios 5, 24. Ahora llegamos al punto H. Los vencedores que reinarán con Cristo en el milenio disfrutarán la mejor resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, habla sobre la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 2. La primera resurrección es también la superresurrección, es decir, la resurrección sobresaliente que el apóstol Pablo procuraba alcanzar. Debemos darnos cuenta que no solamente los creyentes serán resucitados, sino que también los incrédulos serán resucitados. Pero los incrédulos serán resucitados en la última, al final todos serán resucitados. Esto la Biblia llama la resurrección de vida, la resurrección de vida.
y todos los incrédulos muertos también serán resucitados más tarde después del milenio en el gran trono blanco para ser juzgados. Pero esa será la resurrección de muerte. La primera resurrección de vida de todos los creyentes y la última, la resurrección de muerte de todos los incrédulos. Así que todos los creyentes participaremos en esa primera resurrección. Pero entre todos los creyentes muertos que serán resucitados, que tienen parte en esa primera resurrección, hay algunos que son vencedores. Ellos experimentarán lo que Pablo llama la super resurrección, es decir, la resurrección sobresaliente. En una escuela, cuando usted está a punto de graduarse, todos pasaron los exámenes, algunos una C, pasaron, pero algunos que no obtienen calificaciones mediocres, ni C ni B, sino que A+. Así que 100 puntos, así que él se gradúa con honores o se gradúa de manera con distinción. Bueno, en cierto sentido todos se graduaron, pero hay algunos que se gradúan con honores, con distinción. Y esto es lo que Pablo deseaba, como se nos expresa en Filipenses 3. Es decir, si en alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos, esa primera resurrección puede llegar a ser una super resurrección. Es decir, no solamente estamos satisfechos con la resurrección de vida y ya no participaremos en la segunda muerte, sino que más bien obtengamos la recompensa, el galardón, de modo que seamos introducidos en el reino milenario como galardón, como recompensa. Esta es la super resurrección. Y Apocalipsis 20, versículo 6a dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta tiene que ser la bendición más elevada, heredar el reino manifestado en la tierra e incluso ser reyes dentro del reino. ¿Qué tal esto, hermanos y hermanas? Que esta sea nuestra aspiración, que alcancemos la super resurrección de entre los muertos. Concédenos la misericordia y la gracia especial para cooperar contigo. No solamente entrar ahí a duras penas, sino más bien tener la super resurrección, la resurrección sobresaliente. Es decir, que reinamos con Cristo como correyes en el reino milenario. J. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los vencedores serán sacerdotes para contactar a Dios y correyes con Cristo para reinar sobre las naciones en el milenio. Ahora llegamos a la segunda sección. En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 16 y 19 al 21, Cristo es revelado como palabra de Dios. 2 puntos. Rey de reyes y Señor de señores. Esto es en el combate en la batalla de Armagedón contra el falso profeta y el anticristo, Cristo y su ejército. En la fiesta de bodas, Él vendrá para pelear contra estos enemigos. Leamos. A. Después de su fiesta de bodas, Cristo, como general combatiente, vendrá con su novia, los creyentes vencedores, quienes son su ejército. Somos su novia, somos también su ejército. Nuestro vestido de bodas es nuestra armadura para el combate, a fin de combatir contra el anticristo. El hombre incluso hará guerra directamente contra el Señor de señores y Rey de reyes. 1. El anticristo, el falso profeta y los 10 reyes con sus ejércitos harán guerra contra el Cordero. Esta guerra será un combate de la tierra contra los cielos, del hombre contra Dios. Los enemigos de Cristo se harán más malignos, incluso declarándole la guerra.
Es verdaderamente sorprendente que el hombre en realidad pueda declararle guerra a Dios. Imagina usted, el hombre es rebelde a tal punto que desafiará a Dios, peleará contra Dios. Cristo el novio vendrá con su novia para combatir contra ellos. B. He aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Fiel y verdadero será un título de Cristo. Cristo es fiel, tanto a Dios como a los que creen en Él. En su fidelidad, Él derrota y destruye a los que se oponen a Dios y persiguen a los creyentes. Él también es verdadero, verdadero no en que sea verdadero o falso, sino más bien tampoco en el sentido de que Él sea honesto, honrado, sino más bien Él es verdadero en el sentido de ser real. La verdadera es aletinos, que se refiere al verdadero. Cristo es el fiel y verdadero, el real. Él también es verdadero en llevar a cabo la economía de Dios y en cuidar de los que creen en Él. C. Cristo es el testigo fiel y verdadero de Dios, quien está montado sobre un caballo blanco, juzga en justicia y hace guerra. Alabado sea el Señor. Él está montado sobre un caballo blanco. En Apocalipsis capítulo 6 vemos ahí un caballo blanco. Y ya disparó la flecha. Esto se refiere al Evangelio. Él está llevando a cabo un Evangelio victorioso. En el capítulo 19 vemos aquí que Él está montado sobre un caballo blanco, juzga en justicia y hace guerra. Apocalipsis 19. Cristo regresará para combatir contra el poder de injusticia de Satanás, poder que actualmente opera en el mundo como misterio de la iniquidad, y que tendrá por resultado el anticristo, el hombre de iniquidad. El mundo entero está bajo el poder satánico de injusticia. En justicia, Cristo regresará para hacer guerra contra la injusticia practicada por el anticristo y todos sus socios. Cristo no solamente juzgará en justicia, sino que también combatirá en justicia. Él juzga al combatir. La justicia y el derecho y la equidad son el fundamento, el cimiento del trono de Dios. Cuando Cristo vino a pelear en justicia en este mundo lleno de injusticia, de iniquidad, de rebeldía, vemos a este Cristo que viene sobre el caballo. Él juzga en justicia. La justicia significa creer. ¿Significa qué? Significa estar bien con Dios y el hombre conforme a los procedimientos justos de Dios. En la tierra hoy no hay justicia. Todo es inicuo. Todo hombre hace lo que le parece bien ante sus propios ojos. Este mundo necesita un rey justo, un gobernador justo. Este Cristo justo regresará para hacer guerra contra la injusticia y su nombre es, ¿qué? La palabra de Dios. Este es su nombre, la palabra de Dios. Sabemos en el Evangelio de Juan, Juan dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra nos trajo vida, esa palabra nos trajo gracia y realidad. Y logró la redención a favor nuestro. Esta era la palabra mostrada al principio del Evangelio de Juan, pero aquí, al final de esta era,
en cuanto a llevar a cabo esta batalla final. Cristo, quien monta este caballo blanco, su nombre es la palabra de Dios. Él, como palabra de Dios, Él combate, no solamente para dar vida, para dar gracia y realidad. Él está aquí con su espada que sale de su boca para aniquilar al enemigo. Alabado sea el Señor por la palabra de Dios. Necesitamos la palabra para recibir vida, recibir suministro, recibir disfrute, y también necesitamos la palabra para llevar a cabo el combate. Santos, estamos en una guerra, ya sea que nos demos cuenta o no. Y ahora mismo, en medio de esta guerra espiritual, lo que se necesita es la palabra de Dios. ¿No está usted contento que está aquí este fin de semana? Esta semana, en este entrenamiento, estamos aquí bajo el hablar de Dios. Mencioné el otro día que por la gracia y misericordia del Señor, este es la fiesta número 199. Fiesta tras fiesta, entrenamiento tras entrenamiento, conferencia tras entrenamiento, Dios está liberando su palabra. Sin su palabra, no solamente estamos carentes de suministro, carentes de dirección, no tenemos manera tampoco de pelear contra el enemigo. En esta era de tinieblas, en esta era de confusión, de iniquidad, santos, tiene que estar allí la palabra de Dios que prevalece de manera victoriosa, de manera triunfante. Es tan triste, lamentable, cuando escucho historias que incluso entre los cristianos, en muchas denominaciones, no se preocupan, no se interesan por la palabra de Dios, más bien se preocupan por el bienestar de las personas, la prosperidad, y el deseo por la palabra de Dios me está menguando. Muchas denominaciones se han apartado, se están apartando, no permanecen en la palabra de Dios. Y aquí en el recobro del Señor, queridos hermanos y hermanas, esto es una de las grandes bendiciones que tenemos. La palabra de Dios está aquí, no solamente para suministrarnos e iluminarnos, sino también para equiparnos a fin de que podamos combatir en esta batalla final. Esto indica que el Señor mismo es la palabra de Dios. Que el nombre del Señor sea la palabra de Dios significa que Él es la expresión, el testimonio y el hablar de Dios. La palabra de Dios es la definición, explicación y expresión de Dios. A fin de conocer a Dios, necesitamos leer, estudiar, observar, contemplar y mirar a Cristo como palabra de Dios. Espero que al escuchar tantos mensajes en estos días, que usted esto no solo sea información o no solo sea inspiración, usted debe pasar tiempo estudiando, digiriendo, asimilando estas palabras, a fin de que podamos tener la palabra de Dios para combatir contra el enemigo. Debemos conocer la palabra de Dios, ser equipados, constituidos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, y también debemos aprender a hablar la palabra de Dios. Para esto debemos hacer todo esto. En Apocalipsis 19, Cristo, como palabra de Dios, habla por Dios al ejecutar el juicio de Dios sobre el pueblo rebelde. Incluso mientras combate, el Señor habla por Dios y expresa a Dios. Dios no es un Dios de confusión, Él es justo y soberano. Él es también un Dios de orden y como tal no puede tolerar el desorden y la rebelión. A medida que combate contra su enemigo, Cristo hablará proclamando que Dios es soberano, justo y ordenado. Al pelear, al combatir, Él habla, y al hablar, Él combate. Él declarará que Dios es el Dios que está sobre todos y que Él no tolera la rebelión en contra de su autoridad.
Queridos santos, en estos días, en el recobro del Señor, debemos aprender a hablar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios como evangelio, como verdad, el evangelio para los incrédulos e incluso como la palabra de la verdad para muchos de los hijos de Dios que son ignorantes, indoctos. Debemos hablar la palabra de Dios por todas partes, en toda ocasión. ¿Sabe? En la dirección que nos dio el hermano Lee, en la manera ordenada por Dios, hay dos cosas. Uno es llevar la iglesia a las casas, alabado sea el Señor por todas las casas. Y número dos, introducir a los santos en la verdad que es la palabra de Dios. Practicar la manera ordenada por Dios, el asunto de la palabra de Dios es muy, muy crucial. No es solamente un asunto de estar activo y estar haciendo muchas cosas. Debemos aprender a hablar la palabra de Dios en muchas ocasiones. El guerrero es la palabra, el combate que libre equivale a hablar la palabra de Dios. El combate que el Señor librará en la guerra en Armagedón será un hablar poderoso. Este hablar le dirá a Satanás, el anticristo, al falso profeta y al universo entero que Dios es soberano y que nadie puede rebelarse contra él. El Dios de orden eliminará toda rebelión. En este mundo de tinieblas, de ignorancia, debe haber un pueblo que hable la palabra de Dios. Bienaventurados ustedes, los que están en el entrenamiento de tiempo completo, que han pasado 2 años de su vida para venir a aprender la palabra de Dios. Animo a muchos de los jóvenes y que verdaderamente quieren aprender la palabra de Dios. El mejor lugar es el entrenamiento de tiempo completo. La mejor oportunidad, el mejor tiempo para pasar 2 años, para ser equipados, para ser constituidos de la palabra de Dios, a fin de que usted pueda hablar la palabra de Dios. Hay 44.300 aquí, quizás haya otros 40.000 en el video, en el internet. Si todos están hablando la palabra todos los días, toda la semana, les digo, nuestro país sería diferente. Hay la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, seamos llenos de la palabra de Dios y que hablemos la palabra de Dios por todas partes, en los recintos universitarios, en los trabajos, en las comunidades. Y la palabra de Dios tenga la manera de salir, de ser difundida. ¡Qué situación maravillosa será esta! Alabado sea el Señor. Bueno, debo acabar. Punto Romano 3, después que Cristo tome posesión de la tierra, Él reinará sobre la tierra como rey en el reino, gobernando sobre las naciones junto con sus reyes, creyentes vencedores. Como rey venidero, Él será la cabeza y centro en el reino de Dios próximo a venir en el milenio. Esto será el cumplimiento de Isaías 32:1, Jeremías 23:5 y Zacarías 14, versículos 9 y 17. Isaías 32:1 dice, he aquí un rey reinará conforme a la justicia y gobernantes gobernarán según el derecho. Jeremías 23 dice, he aquí vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Él reinará como rey, actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra. Zacarías 14:9 dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será el único Dios y su nombre será el único nombre. Jehová reina. Cristo ha redimido la tierra y todos sus pueblos para que sean la esfera del reino y componentes de éste. Él lo ha vendido todo para comprar el reino y ha rescatado de la usurpación de Satanás a la tierra con todos sus pueblos. Él tendrá pleno derecho a ser el rey de la tierra restaurada y de las naciones restauradas. Él tendrá la plena posesión de esta tierra. Él tendrá pleno derecho a la tierra. En el Salmo 97, en ese grupo de himnos que mencioné, ahí se nos dice, Jehová reina, alégrese la tierra, regocíjense las muchas islas. Alegrémonos, regocijémonos. Nuestro Dios reina. Salmo 97:1. El tiempo de su reinado vendrá y reinaremos juntamente con Él. Aleluya. En su reinado próximo a venir,
La autoridad y gloria de Dios serán plenamente manifestadas, y la tierra entera con sus pueblos serán introducidos en la justicia, paz, gozo y plena bendición de la creación de Dios. ¡Aleluya! Jehová reina, su reino viene. La tierra pertenece al Señor y toda su plenitud. Él está estableciendo su reino. Él viene como la palabra de Dios. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para ejecutar juicio, para traer orden a la tierra, para establecer su justicia en la tierra, para establecer su reino. Y donde usted y yo, por su misericordia, nosotros queremos ser correyes juntamente con Él. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro deseo. Debemos orar: Señor, llévame al trono. Permite que coopere contigo para ser preparado, equipado, a fin de ser correyes para reinar juntamente contigo. Oremos con nuestro vecino y luego podemos responder.